Muy buenos días, el tema de hoy es carácter. Vamos al libro de Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Carácter. En el libro de Efesios el apóstol Pablo nos habla de la revelación de la cruz, pero también nos da una imagen perfecta de quién era Jesús. ¿Cuál es el carácter perfecto que usted y yo debemos tener, pero en Cristo? Hay muchas personas que dicen, él tiene el carácter del papá, ella tiene el carácter de la mamá, tiene el genio del papá, tiene el genio de la mamá, tiene el genio de la abuela, tiene el genio del abuelo. Se parece en su carácter al abuelo, se parece en su carácter a la abuela. Y muchas veces ese carácter o esa imagen no nos edifica, por el contrario, nos destruye, porque nos señalan y nos afirman que somos como ese tipo de personas. De pronto, si el abuelo o la abuela o el papá o la mamá son soberbios o fueron soberbios, orgullosos, prepotentes, altivos, de pronto personas difíciles de corregir, de orientar y direccionar, y creen que ese es el carácter, y ese sí tiene carácter. Vaya, dígale a tal persona que hable porque él tiene carácter. Vaya, dígale a tal persona que le diga tal cosa porque esa persona sí tiene el carácter. Y tenemos muchos esquemas en el cual creemos que es el carácter perfecto y miramos a otras personas por lo que hacen, por lo que han hecho, cómo hablan, cómo dicen, cómo se expresan, cómo toman decisiones y creemos que ese es el carácter. Pero miramos a la luz de la palabra y aquí el Señor nos habla sobre el carácter perfecto. Y es ese carácter que Jesús quiere que usted y yo tengamos. En lugar de las características que acabamos de leer, que está en Efesios 4:32, el Señor nos dice que debemos usar 3 virtudes, las cuales para usted y para mí son indispensables, como es la benignidad, que quiere decir la bondad, la misericordia y el perdón. Estas también describen el carácter regenerado del creyente y reflejan una disposición espiritual hacia los demás. La bondad y la misericordia son parte de la naturaleza de Dios y se expresan en el perdón. En ese perdón que Dios manifestó y desató a través de la cruz del Calvario y lo manifestó hacia usted y hacia mí, los pecadores. Ahora estos deben ser usados por todo cristiano, por toda persona que habla y conoce de Jesús y que se dice ser cristiano. Cosas que demuestran la verdadera naturaleza de un verdadero discípulo de Cristo. Encontramos que debemos ser, usted y yo, benignos. ¿Qué es la benignidad? Es una persona bondadosa, es una persona buena, fácil, mejor que los padres o los abuelos, una persona generosa, afable, afectuosa, cordial. Ese es ser una persona bondadosa, una persona piadosa, una persona con un temperamento suave y apacible. Y eso lo encontramos en la mejor imagen, que es Jesús. Y en la palabra usted y yo lo podemos encontrar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo encontramos en el libro de Mateo 11:30 que es un carácter apacible y suave. Usted y yo debemos ser misericordiosos, pero no es esa misericordia que nos vende el mundo, es la misericordia que el Señor nos habla a través de la palabra, y es muy compasivo, con simpatía, misericordioso, que tiene misericordia, que hay disposición constante del alma, que recibe y se inclina hacia el favor, hacia los demás, y tiene buen ánimo y es compadecerse de los trabajos y miserias ajenas de alguien que pasa necesidades, pero no que lo miremos con esa persona como miserable, sino una persona con necesidad y la cual usted y yo le podemos ayudar y le podemos colaborar y darle lo que esta persona está necesitando y podemos ayudarle a hacerlo. Perdonadores, esta palabra es tan importante que muchas veces vemos personas que les es difícil perdonar, porque como me habló, como me dijo, como miró, como me trató, como me ultrajó, y viven recordando eso, personas que a veces unos llevan días, otros meses, otros años, con el pretexto de que por lo que me hicieron no perdono, y eso se ve afectado su entorno familiar, su pareja, su matrimonio, sus hijos, su familia, inclusive su área laboral y su área personal. Se ve afectada porque le es difícil perdonar,
pero perdonar por cosas que le hicieron y cree que todo el mundo le va a hacer lo mismo o lo van a tratar igual. Y en el perdón debemos conocer como favor gratuitamente la bondad que el Señor nos generó a través de la cruz. Ese perdón es el rescate, es el perdonar, es entregar, es conceder, es dar. Cuando usted desata el perdón sobre otra persona que lo haya ofendido o muchas veces usted haya ofendido, usted automáticamente es libre. ¿Por qué debemos perdonar? ¿Por qué es importante que usted y yo perdonemos? Porque es renunciar a castigar una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Es usted y yo que estemos en paz primeramente con nosotros mismos, con Dios y con la otra persona. Primeramente, estar en paz con Dios. Segundamente, con usted como persona, como ser humano, como lo que Dios ha creado. Y tercera, como la persona que Dios tiene alrededor de nuestras vidas o persona que pronto se le ha hecho daño. El perdón es el acto deliberado de usted y yo soltar completamente toda ofensa, como si nunca hubiese existido. Esto se centra más que todo en una fe, en la fe que usted y yo tenemos en Jesús, en el cual usted y yo somos libres y necesitamos ser libres del perdón, ser libres de poder perdonar, porque Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dijo 7, Pedro le dijo 7 veces, Señor. El Señor le dijo 70 veces 7. Cuán importante es que usted y yo conozcamos que lo importante es perdonar, no que me perdone, el desatar el perdón de aquí para allá, porque yo soy el primero que debo estar en paz con Dios y debo desatar el perdón, y por eso el Señor nos habla de 70 veces diario. El perdón no es natural, no está en la naturaleza del ser humano, el perdonar no está en el hombre. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que el perdón viene directamente de Dios. El ser humano quiere castigar a las ofensas que haya recibido o que ha recibido. Quiere cobrarse de lo que le han hecho, de lo que le han hablado, de lo que como lo han tratado. Pero el perdón es una gracia, es un regalo de Dios para usted y para mí. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque lo desató a través de la cruz del Calvario. Y ese perdón existe todavía y todavía lo podemos tener y aceptar y desatarlo hacia otras personas. Alguien decía que perdonar es que el errar es del hombre, pero el perdonar es un perdón divino. Sí, yo creo que tiene razón esa persona. Nosotros podemos perdonar porque tenemos la naturaleza divina. ¿Por qué tenemos la naturaleza divina? Porque usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A quién creó a su imagen y semejanza? A usted y a mí. ¿Cómo? Somos cuerpo, alma y espíritu. Nos creó a su imagen y semejanza. Por eso somos la imagen y semejanza de Dios. El perdón de Dios a los hombres es que solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, usted y yo ya hemos sido perdonados. Por el creer que Jesús ya murió por nuestros pecados, rebeliones, anarquías, iniquidades, pensamientos, palabras, actitudes y pensamientos y voluntad, el Señor ya nos perdonó. Pero con el hecho de que usted y yo lo conozcamos y aceptemos que Jesús es el Redentor, es el Libertador, es el Sanador, es el Salvador personal, Jesucristo, usted y yo ya obtenemos el perdón de Jesús en nuestras vidas. Es lo que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a perdonar. Porque así como lo dice el apóstol Pablo, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sea el Señor a usted y a mí ya nos perdonó. Lo único que usted y yo debemos hacer es perdonar. No miremos la ofensa, no miremos el daño, miremos que primeramente usted y yo somos libres cuando desatamos el perdón a otra persona. La persona más beneficiada somos usted y yo al desatar el perdón. Hoy le oro al Señor que el carácter que el Señor ha hablado el día de hoy sea el perfecto en usted y en mí, conforme a la palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.